Bendiciones, Dios los bendiga. Bueno, de antemano una disculpa por el día de ayer que por causa de fuerza mayor no se pudo enviar el devocional. Y quiero pedirles que cuando suceda eso, que vean de que pues pasa el tiempo y no llega el devocional, solamente oren. Oren y rueguen a Dios de que no haya ninguna interrupción para que nos llegue a todos el maná del cielo. Y hoy el título es La actitud del creyente con la carne. Hemos estado estudiando acerca de los creyentes carnales, la jactancia de la carne, la cruz y el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la opinión de Dios sobre la carne? Los, los cristianos necesitamos que se nos recuerde una vez más el juicio de Dios sobre la carne. El Señor Jesús dice que la carne no sirve de nada. En Juan 6:63. Tanto si es el pecado de la carne o la bondad de la carne, todo es vano. Recordemos que la carne puede hacer cosas buenas, pero lo que nace de la carne, sea lo que sea, es carne y jamás puede ser descarnada. Tanto si es la carne en el púlpito, en una campaña evangelística, en las oraciones, en la alabanza, en la adoración, en la consagración, la carne en la lectura de la Biblia, la carne en la práctica del bien. Dios afirma que nada de eso sirve. Por mucho que los creyentes puedan trabajar ardientemente en la carne, a los ojos de Dios todo es inútil, porque la carne ni beneficia a la vida espiritual, ni puede llevar a cabo la justicia de Dios. Vamos a hacer resaltar unas cuantas observaciones sobre la carne que el Señor hace por medio del apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Número 1, Romanos 8:6 dice: poner el pensamiento en la carne es la muerte. Según Dios, hay muerte espiritual en la carne. La única salida es llevar la carne a la cruz. A pesar de lo capaz que es para hacer el bien o planear y maquinar para lograr la aprobación de los hombres, Dios ha pronunciado contra la carne simplemente una sentencia: la muerte. Número 2, Romanos 8:7 dice que la muerte puesta en la carne es contraria a Dios. La carne se opone a Dios. No existe la más mínima posibilidad de una coexistencia pacífica. Y esto no solo ocurre con los pecados que surgen de la carne, sino también con sus pensamientos y acciones más nobles. Es obvio que los pecados contaminantes son contrarios a Dios, pero tengamos presente que también se pueden hacer buenas acciones independientemente de Dios. Número 3, dice Romanos 8:7, no se somete a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. Cuanto mejor trabaja la carne, más se aleja de Dios. ¿Cuántas personas buenas están dispuestas a creer en el Señor Jesús? La justicia propia no es justicia en absoluto. En realidad es injusticia. Nadie puede jamás obedecer todas las doctrinas de la Biblia. Tanto si una persona es buena como mala, una cosa es cierta: no se somete a la ley de Dios. Si es mala, infringe la ley. Y si es buena, establece otra justicia fuera de Cristo. Y de este modo pasa por alto el propósito de la ley. Por la ley viene el conocimiento del pecado, dice Romanos 3:20. Y número 4, dice Romanos 8:8, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Este es el veredicto final. A pesar de lo bueno que un hombre pueda hacer, si lo que hace sale de él, no puede agradar a Dios. Dios solo se complace con su Hijo. Aparte de él y de su obra, nadie puede agradar a Dios. Lo que se hace con la carne puede parecer perfectamente bueno, pero como viene del yo y se hace con la fuerza natural, no puede satisfacer a Dios. El hombre puede planear muchas formas de hacer el bien, de mejorar, de avanzar, pero eso es carnal y no puede agradarle. Esto no solo ocurre con los no regenerados, también es lo mismo con los regenerados. Por muy noble y efectivo que sea lo que haga, el creyente con sus propias fuerzas no conseguirá la aprobación de Dios. Complacer o desagradar a Dios no depende del principio de lo bueno y lo malo. Al contrario,
Dios busca el origen de todas las cosas. Una acción puede ser totalmente correcta, pero sin embargo Dios pregunta, ¿cuál es su origen? Por estas referencias bíblicas podemos empezar a comprender lo vanos e inútiles que son los esfuerzos de la carne. Un creyente que vea claramente la evaluación de Dios en esta cuestión difícilmente tropezará. Como seres humanos distinguimos entre buenas obras y malas obras, pero Dios va más allá y hace una distinción basada en el origen de cada obra. La mejor de las acciones de la carne desagrada a Dios tanto como la obra más malvada, porque los dos son de la carne. Del mismo modo que Dios aborrece la injusticia, también aborrece la justicia propia. Las buenas acciones que se hacen de un modo natural, sin regeneración o unión con Cristo o dependencia del Espíritu Santo, no son menos carnales para Dios de lo que son la inmoralidad, la impureza, el libertinaje, etc. Por muy hermosas que puedan ser las actividades del hombre, si no surgen de una absoluta confianza en el Espíritu Santo, son carnales y por consiguiente Dios las rechaza. Dios odia y rechaza todo lo que pertenece a la carne, sin tener en cuenta las apariencias externas, tanto si se trata de un pecador como de un santo. Su veredicto es: la carne debe morir. ¿Y cuál es la experiencia del creyente, o cuál debe ser la experiencia entonces del creyente? ¿Cómo puede ver un creyente lo que Dios ve? Dios es inflexible con la carne y todas sus actividades, pero el creyente parece que solo rechaza los aspectos malos visibles y se mantiene muy afectuoso, abrazado a la carne misma. O sea, no la rechaza terminantemente en su totalidad. En lugar de eso, sigue haciendo muchas cosas en la carne. Toma una actitud segura y orgullosa, como si ahora fuera rico con la gracia de Dios y capacitado para actuar correctamente. Literalmente, el creyente se sirve de la carne, y a causa de este autoengaño, el Espíritu de Dios debe llevarle por la senda más vergonzosa para que conozca su carne y alcance la perspectiva de Dios. Dios permite que esa carne caiga, se debilite e incluso peque, para que pueda comprender si hay o no algo de bueno en la carne. Esto acostumbra a ocurrirle al que piensa que está progresando espiritualmente. El Señor le pone a prueba para que se conozca a sí mismo, y a menudo el Señor revela su santidad de tal modo que el creyente no puede hacer más que considerar contaminada su carne. En ocasiones el Señor, consciente que Satanás le ataque para que a través del sufrimiento se dé cuenta de su condición. Es una lección difícil en extremo y no se aprende de la noche a la mañana. Solo después de muchos años uno llega de forma gradual a comprender lo poco de fiar que es la carne. Hay impurezas incluso en el mejor de sus esfuerzos. En consecuencia, Dios le deja experimentar lo que Pablo dice en Romanos 7, hasta que esté dispuesto a reconocer como Pablo, como él lo dice en Romanos 7:18, porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Pero qué difícil es aprender a decir esto de modo verdadero. Si no fuera por las innumerables experiencias de derrota penosa, el creyente seguiría confiando en sí mismo y considerándose capaz. Los centenares y millares de derrotas le llevan a admitir que es imposible fiarse de la justicia propia y considerarse uno mismo capaz. Este trato enérgico, sin embargo, no termina aquí. El juicio de uno mismo debe continuar, porque cuando un cristiano deja de juzgarse a sí mismo, no a los demás, y falla en traer o en tratar a la carne como inútil y detestable en extremo, y asume en cambio una actitud levemente vana y halagadora para sí mismo, entonces Dios se ve obligado a hacerlo pasar por el fuego a fin de consumir la escoria. Pero qué pocos son los que se humillan y reconocen su inmundicia. A menos de que uno se dé cuenta de este estado, Dios no va a retirar sus toques de atención.
Como un creyente no puede librarse de la influencia de la carne ni un momento, nunca debería de ejercitar el corazón a que se juzgue a sí mismo. De otra manera, pronto va a empezar de nuevo en la jactancia de la carne. Muchos suponen que el Espíritu Santo redarguye de pecado y lo necesitan solo las personas del mundo, pero que no les redarguye de sus pecados para que crean en el Señor Jesús. Pero los cristianos deben saber que una operación así del Espíritu Santo es tan importante en los santos como en los pecadores. Por necesidad, el Espíritu debe redarguir a los santos de sus pecados, no solamente una vez o dos, sino cada día e incesantemente. Ojalá experimentáramos más y más la convicción de pecado producida por el Espíritu Santo para que nuestra carne pudiera ser puesta bajo juicio de modo incesante y nunca se le permitiera reinar. Que no perdamos ni aun un momento la idea verdadera de lo que es nuestra carne y de la evaluación que hace Dios de ella. Que nunca creamos en nosotros mismos y nunca confiemos en nuestra carne otra vez, como si esto pudiera jamás agradar a Dios. Confiemos siempre en el Espíritu Santo y en ningún momento cedamos al menor lugar al yo. Si hubo alguien jamás en el mundo que pudiera jactarse de su carne, esa persona tenía que ser Pablo, porque en cuanto a la justicia que es por la ley, era irreprensible. Y si alguno podía jactarse, presumir de su carne tras la regeneración, de cierto tenía que ser también Pablo, porque había pasado a ser un apóstol, había visto con sus propios ojos al Señor resucitado y era usado en gran modo por el Señor. Su experiencia de Romanos 7 le capacita para comprender plenamente quién es Él. Dios ha abierto sus ojos para que vea por la experiencia que en su carne no mora el bien, solo el pecado. La justicia propia de la que se había enorgullecido en el pasado, ahora sabe que es solo basura y pecado. Ha aprendido esta lección y la ha aprendido bien. De ahí que no se atreva a confiar más en la carne. Pero con esto Pablo no termina en modo alguno. No, Pablo sigue aprendiendo. Y así el apóstol declara que no puede poner confianza en la carne, aunque dice en Filipenses 3:3, aunque tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice en Filipenses 3, del 3 al 4. A pesar de las muchas razones que pueda enumerar para confiar en su carne, en los versos 5 y 6 de Filipenses, Pablo se da cuenta de cómo la ve Dios y entiende muy bien que es indigna de confianza y que no puede fiarse de ella en absoluto. Si seguimos leyendo el capítulo 3 de Filipenses, vamos a descubrir qué humilde es Pablo con respecto a confiar en sí mismo. Dice en el verso 9 de Filipenses 3, no teniendo mi propia justicia, y en el verso 11, por si de algún modo consigo llegar a la resurrección de entre los muertos. En el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya haya conseguido la perfección total, sino que prosigo por ver si logro darle alcance, puesto que yo también fui alcanzado por Cristo Jesús. Si un creyente aspira a alcanzar la madurez espiritual, debe preservar siempre esta actitud que el apóstol Pablo presenta a lo largo del camino espiritual, a saber, no que lo haya alcanzado. El cristiano no ha de atreverse a tener la menor confianza en sí mismo, en tener satisfacción y gozo en sí mismo, pensando que puede confiar en su carne. Si los hijos de Dios se esfuerzan sinceramente por alcanzar la vida más abundante y están dispuestos a aceptar la evaluación que hace Dios de la carne, no se tendrán a sí mismos en mayor estima que a los demás. Por extenso que sea su progreso espiritual, no van a decir palabras como, naturalmente yo soy distinto de los demás. Si estos creyentes están dispuestos a permitir que el Espíritu Santo les revele la santidad de Dios y su corrupción, y no temen
que se les exponga demasiado claramente, entonces hay que esperar que llegarán a percibir por el Espíritu su corrupción de un tiempo previo, quizá con una disminución posterior en las experiencias penosas de derrota. Pero qué lamentable es que incluso cuando la intención de uno puede que no sea confiar en la carne, se asome por debajo de la superficie alguna pequeña impureza, porque esa persona cree todavía que tiene alguna fuerza. Y en vista de esto, Dios permite que se encuentre con varias derrotas a fin de eliminar aún más la leve confianza en sí mismo. Ahora, hablamos en esta semana acerca de la cruz, pero ¿cuál es la obra más profunda del Espíritu Santo y la cruz? Como la carne es engañosa, el creyente requiere la cruz y el Espíritu Santo. Una vez que ha discernido lo que Dios piensa de la carne, debe experimentar a cada momento la obra más profunda de la cruz por medio del Espíritu Santo. Tal como un cristiano debe ser librado del pecado de la carne por medio de la cruz, así debe ahora ser librado de la justicia de la carne por medio de la misma cruz. Y tal como andando en el Espíritu Santo el cristiano no va a seguir la carne hacia el pecado, así también andando en el Espíritu no va a seguir la carne hacia la justicia propia. Como un hecho que se halla fuera del creyente, la cruz ha sido consumada de modo perfecto y completo. El profundizar aquí es incomprensible, imposible, pero como un proceso dentro del creyente, la cruz es experimentada cada vez en forma más profunda. El Espíritu Santo va a enseñar y aplicar el principio de la cruz en un punto tras otro. Y si uno es fiel y obediente, va a ser guiado continuamente a experiencias más profundas de lo que la cruz ha realizado ya en él. La cruz objetivamente es un hecho absoluto, al cual no se puede añadir nada, como ya hemos estudiado, pero subjetivamente es una experiencia progresiva sin fin que puede ser realizada en una forma cada vez más penetrante. A estas alturas deberíamos reconocer algo más del carácter completamente abarcativo del hecho de haber sido crucificado con el Señor Jesús en la cruz, porque solo sobre esa base puede obrar el Espíritu Santo. Yo los motivo a que escuchen otra vez el Espíritu Santo y la cruz. El estudio que vimos en esta semana. El Espíritu no tiene otro instrumento para obrar que la cruz. El creyente debe ahora ya tener una nueva comprensión de Gálatas 5:24. No se trata solo de crucificar las pasiones y deseos. La carne misma debe ser crucificada, incluyendo toda su justicia, así como su poder de obrar justamente. Dice que ha sido crucificada en la cruz. La cruz es el lugar en que las pasiones y los deseos y el resorte que activa esas pasiones y deseos son crucificados. Por admirables que puedan parecer, únicamente en el caso que uno ve esto y está dispuesto a negar toda su carne, buena o mala, puede de hecho andar conforme al Espíritu Santo, agradar a Dios y vivir una vida espiritual genuina. Este estar dispuesto no debe faltar por su parte, porque aunque la cruz como un hecho realizado es completa en sí misma, su realización en la vida de una persona es medida por el conocimiento y preparación y fe de la misma. Supongamos que el Hijo de Dios rehúsa negar lo que haya bueno de su carne. ¿Cuál será su experiencia? Su carne puede parecer en extremo sabia y poderosa en numerosas actividades y cosas que haga, pero por buena y fuerte que sea, la carne no puede responder nunca a las demandas de Dios. De ahí que cuando Dios le llama realmente a prepararse para ir al Calvario y sufrir, el cristiano pronto descubre que su única respuesta es retraerse y quedarse más débil que el agua. ¿Por qué fallaron los discípulos de modo tan lamentable en el jardín del Getsemaní? Dice Mateo 26:41,
porque el espíritu estaba dispuesto, pero la carne es débil. La debilidad aquí causa fallas. La carne solo puede desplegar su excelente poder aparentemente en cuestiones que se adapten a sus gustos. Y esta es la razón por la que la carne se retrae ante la llamada de Dios. Su muerte es esencial. De otro modo, nunca puede hacerse la voluntad de Dios. Todo lo que hacemos tiene por intención la ostentación propia, el presumir, con miras a ser vistos, el tener protagonismo, el ser admirados por otros que pertenecen a la carne. Hay bien natural, así como mal natural en la carne. En Juan 1:13 nos informa de la voluntad de la carne. La carne puede querer y decidir y hacer planes para ejecutar actos buenos a fin de recibir el favor de Dios, pero aún pertenece a la carne humana y por eso debe ir a la cruz. Colosenses 2:18 habla de la mentalidad de su carne. La confianza de un cristiano en uno mismo no es nada más que confiar en su sabiduría, pensando que conoce cada una de las enseñanzas de las Escrituras y de cómo servir a Dios. Y 2 Corintios 1:12 dice la sabiduría de la carne. O sea, es altamente peligroso aceptar las verdades de la Biblia con sabiduría humana, porque este es un método escondido y muy sutil que invariablemente hace que un creyente perfeccione con su carne la obra del Espíritu Santo. Una verdad preciosa puede ser atesorada de modo seguro en la memoria. Sin embargo, es solamente en la mente de la carne, porque solamente el Espíritu puede vivificar. La carne no aprovecha nada, a menos que todas las verdades sean vivificadas continuamente por el Señor, no producen beneficio ni para nosotros ni para los demás. Ahora, no estamos discutiendo el pecado aquí, sino la consecuencia inevitable de la vida natural en el hombre. Todo lo que es natural no es espiritual. No solo debemos negar nuestra justicia, sino también nuestra sabiduría. Esta debe ser clavada en la cruz también. Colosenses 2:23 nos habla de una devoción o reputación de sabiduría de la carne. Y esto es adoración o culto en nuestra opinión. Cada método que imaginamos para estimular, buscar o adquirir un sentido de devoción es culto en la carne. No es ni adoración, según la enseñanza de las Escrituras, ni adoración bajo la guía del Espíritu Santo. De ahí que existe siempre la posibilidad de andar por la carne, tanto en la cuestión de la adoración como en la obra cristiana, o en el conocimiento de la Biblia, o en el salvar almas. La Biblia menciona con frecuencia la vida de la carne. A menos que sea rendida a la cruz, vive dentro del santo, lo mismo que dentro del pecador. La única diferencia es que en el santo, en el creyente, hay oposición espiritual a ella, pero queda para él la posibilidad de tomar esta vida y sacar recursos, hacer uso de ella. La vida de la carne puede ayudar a servir a Dios, a meditar sobre la verdad, a consagrarse uno al Señor. Puede motivarle incluso a ejecutar muchos actos buenos. Si el cristiano puede tomar su vida natural como verdadera vida, de tal manera que le da la impresión de que está sirviendo a la voluntad de Dios. Por eso debemos entender que dentro del hombre hay dos principios de vida diferentes. Y son muchos los que viven una vida mixta, obedeciendo a uno de estos preceptos ahora y luego al otro. Algunas veces dependemos totalmente de la energía del Espíritu y en otras ocasiones mezclamos nuestra propia fuerza. Y no hay nada que parezca estable y firme. Lo que dice 2 Corintios 1:17, ¿sí? Lo que hago, lo hago según la carne para que haya en mí sí y no. Una característica de la carne es su volubilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que alterna entre el sí y el no y viceversa. Pero la voluntad de Dios es
Dice Romanos 8:4 que los que andamos según la carne, los que no andamos, según la carne, sino conforme al Espíritu. Y Colosenses 2:11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Deberíamos estar dispuestos a permitir a la cruz que como un cuchillo en la circuncisión corte completamente todo lo que pertenece a la carne. Una incisión así debe ser profunda y tajante, de modo que no quede nada de la carne escondido a la vista. La cruz y la maldición son inextricables en Gálatas 3:13. ¿Qué quiere decir? Que cuando consignamos nuestra carne a la cruz, la entregamos a la maldición, reconociendo que en la carne no hay nada bueno y que no merece nada, sino la maldición de Dios. Sin esta actitud en el corazón, es en extremo difícil que nos aceptemos o que nosotros aceptemos la circuncisión de la carne. Todo afecto, deseo, pensamiento, conocimiento, intento, adoración y obra de la carne debe ir a parar a la cruz. El ser crucificado con Cristo significa el aceptar la maldición que aceptó nuestro Señor. No fue un momento glorioso para Cristo ser crucificado en el Calvario. Lean Hebreos 12:2. Su cuerpo colgó en el madero, lo que significaba ser maldito de Dios. Es lo que dice Deuteronomio 21:23. Y como consecuencia, el que la carne sea crucificada con el Señor implica simplemente el ser maldito por el Señor. Tal como hemos de recibir la obra consumada de Cristo en la cruz, así también debemos entrar en la comunión de la cruz. El creyente debe reconocer que su carne no merece otra cosa que la maldición de la muerte. Su comunión práctica con la cruz empieza después que ve la carne tal como Dios la ve. Antes que el Espíritu Santo pueda hacerse cargo plenamente de una persona, debe haber una entrega completa de la carne a la cruz. Por eso oremos para que podamos saber exactamente lo que es carne y cómo ha de ser crucificada. Por eso, hermanos, entendamos bien esto. No somos bastante humildes para aceptar de buena gana la cruz de Cristo. Nos resistimos a admitir que somos impotentes, inútiles y totalmente corruptos hasta el punto de que no merecemos nada sino la muerte. Lo que falta hoy no es vivir mejor, sino morir mejor. Debemos de morir una buena muerte, una muerte a conciencia. Hemos hablado bastante sobre la vida, el poder, la santidad, la justicia, pero demos ahora una mirada a la muerte. Que el Espíritu Santo penetre en nuestra carne profundamente por la cruz de Cristo, para que pueda llegar a ser una experiencia válida en nuestra vida. Si morimos correctamente, viviremos correctamente. Si estamos unidos con Él en una muerte como la suya, pues ciertamente estaremos unidos con Él en una resurrección como la suya. Pidamos al Señor que abra nuestros ojos para que podamos ver el imperativo absoluto de la muerte. Pero te pregunto, ¿estás preparado para esto? ¿Estás dispuesto a permitir que el Señor te señale tus debilidades? ¿Estás dispuesto a ser crucificado abiertamente? ¿Vas a dejar que el espíritu de la cruz obre dentro de ti? ¿O que sepamos más de su muerte? Que podamos morir por completo. Deberíamos tener bien clara la idea de que la muerte de la cruz es continua en su operación. No podemos entrar nunca en un estado de resurrección que deje totalmente la muerte fuera, porque la experiencia de la resurrección se mide por la experiencia de la muerte. Un peligro que hay entre los que persiguen la vida de ascensión es que se olvidan de la necesidad categórica de reducir continuamente a nada a la carne y abandonan la posición de la muerte y avanzan a la de resurrección. Y esto da por resultado o el tratar a la ligera las obras de la carne
como si no hubiera un riesgo serio para el crecimiento espiritual en ello, o bien en espiritualizarlas. Esto es, asumir que las cosas de la carne son del espíritu. Por eso es esencial que veamos que la muerte es el fundamento de todo. El reino llamado, resucitado y ascendido será irreal si no se mantiene continuamente la muerte de la carne. No nos engañemos pensando que somos tan adelantados espiritualmente que la carne ya no tiene poder para seducirnos. Esto es solamente el intento del enemigo de apartarnos de la base de la cruz, con el objetivo de hacernos carnales interiormente y espirituales por fuera, o sea, unos auténticos fariseos. Muchas oraciones del tipo de, te doy gracias, Señor, porque yo no soy esto o aquello, sino esto o otro ahora, son simplemente ecos de la oración inaceptable que se registra en Lucas 18, 11 al 12. Somos susceptibles al engaño por parte de la carne cuando estamos al borde de ser librados de ella. Debemos de permanecer constantemente en la muerte del Señor. Nuestra seguridad se encuentra en el Espíritu Santo. El camino seguro está en nuestra buena disposición a ser enseñados, temerosos de que lo contrario es ceder terreno a la carne. Debemos de someternos alegremente a Cristo y confiar en el Espíritu Santo para que no nos aplique la muerte de Jesús, para que pueda ser ostentada en nosotros la vida de Jesús. Tal como antes estábamos llenos de la carne, ahora seremos llenos del Espíritu Santo. Cuando Él tenga control completo, vamos a derrocar el poder de la carne y manifestar a Cristo como nuestra vida. Y podremos entonces decir que la vida que ahora vivo en la carne, no la vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Sin embargo, el fundamento de esta vida es y ha sido siempre es que he sido crucificado con Cristo. A eso se refiere Gálatas 2:20. Si vivimos por fe y obediencia, podemos esperar que el Espíritu Santo haga una obra santa y maravillosa en extremo en nosotros. Pero dice Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, esa es nuestra fe, porque creemos que el Espíritu Santo habita en nosotros, entonces avancemos también por el Espíritu. Esa es nuestra obediencia. Deberíamos simple y reposadamente creer que nuestro Señor nos ha dado su Espíritu y que ahora habita en nosotros. Creamos en su don y confiemos que el Espíritu Santo habita en nosotros y tengamos esto como el secreto de la vida de Cristo en nosotros. Su Espíritu reside en lo más profundo de nuestro espíritu. Meditemos en ello, creamos en ello y recordémoslo hasta que esta verdad gloriosa produzca en nosotros un temor y asombro santos de que el Espíritu Santo habita realmente en nosotros. Aprendamos a seguir su guía. Esa guía no surge de la mente o de los pensamientos, es algo de la vida. Debemos de ceder ante Dios y dejar que su Espíritu lo gobierne todo. Y Él va a manifestar al Señor Jesús en nuestra vida, porque esa es su misión, esa es su tarea. Jesucristo mismo lo dijo. Por eso quiero terminar con estas palabras. Escúchalo bien. Si permitimos al Espíritu de Dios que haga una obra más profunda por medio de la cruz, nuestra circuncisión va a ser cada vez más real. Filipenses 3:3 dice, nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esta confianza en la carne ha sido abandonada por medio de la circuncisión ejecutada sin mano. El apóstol hace del gloriarse en Cristo Jesús el centro de todo. Nos explica que hay peligro por un lado, pero seguridad en el otro. El poner confianza en la carne tiende a destruir el gloriarse en Cristo Jesús, pero el adorar en espíritu nos da el gozo bienaventurado de la vida y la verdad. El Espíritu Santo eleva al Señor Jesús y humilla a la carne. Si de modo genuino deseamos gloriarnos en Cristo y permitirle que asegure su gloria en nosotros, debemos recibir la circuncisión de la cruz y aprender a adorar en el Espíritu Santo. No seamos impacientes, porque la impaciencia es de la carne.
No prueben métodos diferentes porque son inútiles para ayudar a la carne, son útiles, perdón, para ayudar a la carne. Si utilizamos otro método que no sea el de la cruz, estamos fortaleciendo a la carne. Debemos de desconfiar de la carne enteramente, por buena y capaz que sea. Debemos de confiar en cambio en el Espíritu Santo y someternos solo a Él. Con una confianza y obediencia así, la carne será conservada en humildad en su lugar propio de maldición y en consecuencia perderá todo su poder. Que Dios sea misericordioso con nosotros para que no pongamos nuestra confianza en la carne, que podamos mirar hacia nosotros mismos y reconocer cuán poco de confianza y cuán inútil y estéril es nuestra carne. Esa es una muerte muy real. Sin ella no puede haber vida. Dice Pablo en Gálatas 5:13, no usen la libertad como pretexto para la carne. Hemos obtenido libertad en el Señor. No demos pues ninguna oportunidad a la carne, porque su lugar propio es la muerte. No concibamos de modo inconsciente la actividad del Espíritu Santo como si fuera nuestra propia, sino estemos siempre en guardia para que la carne no pueda revivir. No usurpemos la gloria de un triunfo y con ello proporcionemos a la carne una oportunidad para volver a emprender sus operaciones. No nos volvamos confiados en exceso como resultado de nuestras pocas victorias. Si lo hacemos, nuestra caída será de más altura. Cuando hayamos aprendido a vencer la carne y hayamos perdido su poder, no te imagines nunca que a partir de entonces ya has triunfado definitivamente sobre ella. Si no dependes del Espíritu Santo todos los días, a cada instante, pronto vas a encontrarte sumido una vez más en experiencias penosas. Con santa diligencia debemos cultivar una actitud de dependencia, pues de otro modo vamos a ser blanco de los ataques de la carne. Cuanto menos orgullo tengas, menos oportunidades tendrá la carne. No temas a la posibilidad de que puedas quedar mal delante de los demás. El apóstol, inmediatamente después de dar su enseñanza sobre la crucifixión de la carne y el andar en el Espíritu, dice en Gálatas 5:26, no seamos vanagloriosos. Si reconoces humildemente lo inútil que eres delante de Dios, no vas a intentar envanecerte delante de los hombres. Supongamos que disimulas la debilidad de tu carne delante de los hombres, aparentando algo que no eres, a fin de recibir gloria. ¿Qué no estás sin darte cuenta dando ocasión a la carne para su actividad? El Espíritu Santo puede ayudarnos y fortalecernos, pero Él mismo no va a suplantarnos en la realización de aquello que es nuestra responsabilidad. Por tanto, para cumplir esta responsabilidad, nosotros por un lado debemos de mantener una actitud que no dé ocasión alguna a la carne y por otro lado debemos de poner esa actividad en la práctica real cuando seamos llamados a negar a la carne en todas las realidades de nuestro quehacer diario. Romanos 13:14 dice, no hagamos provisión para la carne. Para que la carne pueda operar necesita una oportunidad, una ocasión. Y es por eso que no debemos proporcionársela. Si la carne debe ser mantenida en el lugar de maldición, tenemos que estar siempre alerta. Debemos de examinar nuestros pensamientos continuamente para ver si estamos guardando orgullo o no, porque ciertamente una actitud así dará una gran oportunidad a la carne. Nuestros pensamientos son muy importantes aquí, porque lo que aparece en el secreto de nuestra vida intelectual va a salir al exterior abiertamente en palabras y hechos. La carne no debe tomar ninguna oportunidad ni base, incluso cuando platicamos con otros. Tenemos que estar alerta para que en las muchas palabras la carne no encuentre oportunidad para ejecutar su obra. Es posible que nos guste decir muchas cosas, pero si esas cosas no son dichas en el Espíritu Santo, es mejor no decirlas. Lo mismo se aplica a nuestros actos. La carne puede elaborar muchos planes y métodos y estar llena de expectativas, tiene opiniones, poder y habilidad a los otros.
e incluso nosotros mismos. Todas ellas pueden parecer como dignas de elogio y aceptables, pero somos bastante presumidos para destruirlas, incluso las mejores de ellas, por temor de, vamos a infringir el mandamiento del Señor. Lo mejor que la carne tiene para ofrecer debe ser entregado de modo inexorable a la muerte, por la simple razón de que pertenece a la carne. La justicia de la carne es tan aborrecible como el pecado. Sus actos buenos deberían ser objeto de arrepentimiento por nuestra parte, con la misma humildad que si fueran actos pecaminosos. Siempre debemos tener en cuenta el punto de vista que tiene Dios de la carne. En caso de que fallemos, debemos de examinarnos a nosotros mismos, confesar nuestro pecado y recurrir a la purificación por la preciosa sangre. Segunda de Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. No solo tiene que haber la obra del Espíritu Santo y de la preciosa sangre, nosotros mismos debemos de obrar hacia nuestra purificación. Debemos de escudriñar toda impureza de la carne y consignarla, llevarla a la cruz de nuestro Señor. Incluso lo mejor que hacemos, aunque no tiene que ser pecaminoso a la vista de los hombres, es, sin embargo, condenado por Dios como impuro. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y esto cubre tanto a la persona como a sus actos. Dios no está tan interesado en la forma como en el origen. De ahí que hayamos de ser purificados no solamente de nuestros pecados, sino también de todo acto de la carne. Primera de Pedro 2:11 dice, amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El alma. Estaremos estudiando la próxima semana acerca del alma. Estará muy interesante. Y el domingo, prepárense porque el Señor nos va a sacudir. Ni les voy a adelantar nada para que estén con la expectativa para el domingo. Lo que sí les digo que el Señor nos va a sacudir desde los cimientos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque tú nos corriges, nos disciplinas, Señor, y nos enseñas claramente que debemos, Señor, hacer morir la carne, porque ya está crucificada. Tú ya lo das por un hecho, que hemos sido crucificados, como lo dices tú en tu palabra, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente. No estaré ni estuve, sino estoy en un presente perfecto, que podamos entenderlo y aplicarlo a nuestra vida, Señor. Es nuestra oración, que este año 2023 volvemos a reiterarte, Señor, de que nos ayudes a través del poder de tu Espíritu Santo, de tu palabra, a descubrir lo malo, lo impuro que tengamos todavía guardado en nuestro ser, a no jactarnos en la carne, a presumir que tenemos conocimiento espiritual, pero puede ser jactancia de la carne, presumir que tenemos conocimiento, que no somos como los demás. Eso es jactancia de la carne, como aquel pecador en Lucas 18 que oraba y que decía el fariseo, y no soy como aquel publicano, y el publicano ni siquiera se atrevía a levantar su cabeza, porque era una actitud humilde de arrepentimiento verdadera, no con palabrerías falsas como el fariseo. Enséñanos, Señor, la verdad de tu palabra cada día para hacer morir las obras de la carne, para que por el Espíritu las hagamos morir. Y te rogamos por el servicio del domingo, Señor, quita todo obstáculo, Señor, que el enemigo quiera poner a nuestros hermanos, Señor, y hermanas, y a todo aquel que inviten a escuchar de tu palabra. Estamos viviendo los tiempos más peligrosos de la era moderna, Señor. Estamos viendo cómo la inmoralidad, todo lo que tú hablaste se está cumpliendo, como en los días de Lot, como en los días de Noé. Ayúdanos, Señor, a permanecer y a perseverar, como tú lo dijiste, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.